Gobernador Rubén Rocha Moya, una figura política bajo escrutinio. Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa, es un político experimentado. Representa al partido gobernante Morena. Rocha Moya tiene una larga trayectoria en el servicio público. Se desempeñó como senador y ocupó cargos en el gobierno federal. Sin embargo, su gobernación ahora está ensombrecida por serias acusaciones. Estas acusaciones lo vinculan con el infame Cártel de Sinaloa. Rocha Moya niega rotundamente estas acusaciones. Lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Y esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa, sin atadura de ninguna. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Sostiene su inocencia y su compromiso de combatir al crimen organizado. A pesar de sus negativas, las acusaciones han ensombrecido su administración. También han alimentado la desconfianza pública en la lucha del gobierno contra el narcotráfico. La situación en Sinaloa sigue siendo tensa. Las acusaciones contra Rocha Moya han añadido otra capa de complejidad. Ponen de relieve los desafíos de combatir la delincuencia organizada en México. El resultado de esta situación tendrá importantes implicaciones para el futuro político de Rocha Moya. También repercutirá en la lucha contra el narcotráfico en Sinaloa y fuera de ella. Acusaciones de vínculos con el cártel. La sombra de los Chapitos. El Cártel de Sinaloa, una poderosa organización criminal, ha dominado la región durante mucho tiempo. Dentro del cártel, la facción de los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha convertido en una fuerza dominante. Las acusaciones contra Rocha Moya sugieren una inquietante conexión entre su administración y este peligroso grupo. Algunas acusaciones concretas afirman que Rocha Moya ha brindado protección a las operaciones de narcotráfico de los Chapitos. Otros alegan que ha recibido beneficios financieros a cambio de hacer la vista gorda a sus actividades. Estas acusaciones pintan un panorama de profunda complicidad entre elementos del gobierno estatal y el crimen organizado. Las acusaciones contra Rocha Moya no se basan en meras especulaciones. Están respaldadas por un creciente cuerpo de evidencia, que incluye testimonios de testigos y comunicaciones interceptadas. Estas fuentes apuntan a un patrón de colaboración entre individuos dentro de la administración de Rocha Moya y miembros de la facción de los Chapitos. Pruebas e inteligencia, conectando los puntos. Agencias de inteligencia mexicanas e internacionales han estado monitoreando las actividades del Cártel de Sinaloa durante años. Sus investigaciones han descubierto una red de corrupción que se extiende profundamente en el sistema político del Estado. En el caso de Rocha Moya, las comunicaciones interceptadas han jugado un papel clave para conectarlo con la facción de los Chapitos. Según se informa, estas interceptaciones revelan conversaciones entre personas vinculadas a Rocha Moya y miembros de alto rango del cártel. El contenido de estas conversaciones supuestamente apunta a un acuerdo de quid pro quo. Según estos informes, Rocha Moya recibió apoyo financiero del cártel. A cambio, presuntamente utilizó su cargo para proteger las operaciones de los Chapitos de las fuerzas del orden. Además, los testimonios de exmiembros del cártel y personas cercanas a Rocha Moya han corroborado la información obtenida. Estos individuos, a menudo hablando bajo condición de anonimato, han proporcionado relatos de primera mano de reuniones y acuerdos entre el gobernador y el cártel. Si bien su credibilidad a menudo se cuestiona, sus testimonios, cuando se corroboran con otras pruebas, agregan peso a las acusaciones contra Rocha Moya. Sección 4. La respuesta federal. Vigilancia y medidas de seguridad. Las acusaciones contra Rocha Moya han provocado una fuerte respuesta del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a investigar el asunto a fondo. Ha prometido llevar ante la justicia a los responsables de cualquier delito, independientemente de sus afiliaciones políticas. Como parte de este esfuerzo, las autoridades federales han intensificado la vigilancia sobre Rocha Moya y sus colaboradores cercanos. También han aumentado las medidas de seguridad en Sinaloa, desplegando tropas y policías federales adicionales para combatir la violencia de los cárteles. El objetivo es interrumpir las operaciones del cártel y reunir más pruebas contra los involucrados en la corrupción.
Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha tenido reacciones encontradas. Los críticos argumentan que es demasiado poco y demasiado tarde. Señalan la larga historia de impunidad para los funcionarios corruptos en México. Otros, sin embargo, lo ven como una señal de que el gobierno finalmente se está tomando en serio el tema de la influencia del cártel. Solo el tiempo dirá si estos esfuerzos serán suficientes para desmantelar las redes de corrupción que han plagado a Sinaloa durante décadas. Sección 5. La violencia del cártel y su impacto en Sinaloa. Las acusaciones contra Rocha Moya llegan en un momento de aumento de la violencia en Sinaloa. El Estado ha sido testigo de un aumento en los homicidios, secuestros y extorsiones. Esta ola de violencia se atribuye en gran medida a la guerra territorial en curso entre la facción de los Chapitos y otros cárteles rivales. La violencia ha tenido un impacto devastador en la vida de los ciudadanos comunes. Las comunidades están atrapadas en el fuego cruzado. Los negocios se ven obligados a cerrar. El miedo a ser víctima de la violencia es palpable. La situación también ha socavado la economía de Sinaloa, ahuyentando la inversión y el turismo. La violencia pone de relieve los desafíos de gobernar un estado donde el crimen organizado ejerce un poder significativo. También plantea interrogantes sobre la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno. La situación en Sinaloa sirve como un claro recordatorio del costo humano de la guerra contra las drogas. Sección 6. Repercusiones políticas e implicaciones futuras. Las acusaciones contra Rocha Moya han provocado indignación y llamamientos a su renuncia. Los políticos de la oposición han aprovechado el escándalo, lo están utilizando para desacreditar al partido gobernante Morena. Han estallado protestas en Culiacán, la capital del estado, exigiendo la destitución de Rocha Moya. Rocha Moya, sin embargo, se ha mantenido desafiante, insiste en su inocencia, ha prometido permanecer en el cargo y cooperar con cualquier investigación. A pesar de su postura, el escándalo ha debilitado significativamente su posición política. También ha dañado la reputación del partido Morena en Sinaloa. Las implicaciones a largo plazo de este escándalo aún están por verse. Si Rocha Moya es declarado culpable de algún delito, sería un duro golpe para la lucha del gobierno mexicano contra la corrupción. También erosionaría aún más la confianza pública en las instituciones del país. Por otro lado, si es absuelto de todos los cargos, se plantearían dudas sobre la validez de las acusaciones y los motivos de sus acusadores. Independientemente del resultado, el escándalo ha puesto de manifiesto la profunda naturaleza del crimen organizado en México.